Buenas tardes, Dios les bendice, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo estamos? ¡Bendecidos y en victoria! Bendecidos, prosperados y en victoria. Miren, mis hermanos, el caminar con Cristo es un aprendizaje diario, es una constancia. No es cada 8 días, no es nomás, ay, el domingo, qué bonito. No. Y Cristo se encarga de prosperar nuestra vida cada día. Sí. Y a veces no parece, a veces parece que está todo oscuro, todo gris, pero te aseguro que Dios está obrando. Así es que quiero invitarte, le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan vía Facebook. Quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Salmos, el número 23. Este es un salmo muy conocido, muchos incluso lo saben de memoria, casi los papás, procuramos enseñarlo a los hijos desde chiquitos, y a veces la gente cuando vamos integrándonos al cuerpo de Cristo, es de los primeros pasajes que nos aprendemos. Así es que quiero invitarte a que me acompañes a leer esta porción, Salmo 23. Salmo 23, ¿ya estamos ahí? ¡Amén! Y vamos a leerlo en una forma personalizada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí estamos bien. En lugares de delicados pastos me hace descansar en forma presente. Junto a aguas de reposo me pastorea. En forma presente. Bueno, vamos a intentarlo. La palabra, todos juntos, la palabra de Dios dice así. Jehová es mi pastor, nada me falta, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moro por largos días. Mi hermano, el Señor no nos prometió no tener problemas. No nos prometió una vida entre algodones. En las nubes, una vida color de rosa. No nos prometió que todo el mundo nos iba a querer, que a partir de que recibíamos a Cristo ya todo iba a estar excelente. No, y si alguna vez tú creíste esto, quiero decirte que no es así. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús hablando, en el mundo tendréis aflicción, pruebas, problemas, pero tranquilos. Yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes. Así es que quiero invitarte a que oremos, demos gracias a Dios por su misericordia, podamos descansar en Él. No sé cómo vengas, pero quiero invitarte a que puedas descargar todo lo que hay en tu mente, en tu corazón, delante de la presencia de Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos honor, gloria, alabanza. Padre, rogamos para que tu presencia se manifieste poderosamente en nuestra vida y que así como acabamos de leer tu palabra, podamos tenerlo como una realidad. Eres tú quien prepara todo al frente de nosotros. Eres tú quien tiene cuidado de nuestra vida aún en la prueba. Eres tú quien nos defiende. Eres tú quien nos provee. Eres tú quien nos satisface, quien nos llena, quien nos bendice, Señor. Y en esta tarde queremos descansar en ti, porque eres tú, Padre, en todo. Yo te ruego que tu presencia ministre en nuestra vida. Cada uno, Señor, tenemos situaciones a las que nos enfrentamos, pero el día de hoy decidimos entregarte a ti el control. Que seas tú obrando, Señor.
Haznos sentir como tú tienes cuidado, Señor, y que no vamos a temer, porque tú estás con tus hijos, porque tú estás con tus hijas, porque tú nos amas, porque tú nos proteges, porque tú nos bendices, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Podemos alabarte y exaltarte aún en medio de la adversidad, porque tú te levantas como poderoso gigante. Y ahora yo peleo mis batallas confiando en ti. Ahora yo camino confiando en ti. Y no temo lo que pueda venir, porque tú estás conmigo, Señor. Gracias, porque estamos en vísperas del aniversario y sabemos que esta es una victoria más para ti. Y sabemos que tienes cosas grandes, Señor, porque han sido años, Padre, en los cuales nos has respaldado. Gracias por el fruto que has dado a esta iglesia. Gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno de los que tú has añadido. Rogamos para que tú los guardes, los protejas, los bendiga, los respaldes, Señor, y que cada uno se mantenga firme en ti. Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate tú, Señor. Exáltate, Señor. Gracias, Padre. Creemos que tú has vencido. Y levantamos nuestro canto, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida, en la vida de cada uno. Sí, Señor. Así que leo mis batallas. Así que leo mis batallas. Así es, así que leo mis batallas, así que leo mis batallas, así que leo mis batallas, así es. No temas, hermano, sigue adelante. Amén. El Señor está contigo y no te va a dejar. Así es que vamos a disponernos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque tienes cuidado de nosotros. Rogamos tu bendición para los niños en su escuela, cada que salen, cada que regresan. Rogamos tu bendición para los padres de familia, para cada varón de esta iglesia. Gracias, que tú seas ayudándoles, protegiéndoles, guiándoles. Que sean buenos sacerdotes de su casa, que estén dispuestos a amarte, Señor, a dar ejemplo a su familia, que tú renueves sus fuerzas y multipliques, Señor, sus ingresos, sus habilidades, su sabiduría. Dales de tu gracia en su trabajo, cada que salen, cada que regresan. Bendice cada ayuda idónea, Señor. Permítenos ser mujeres sabias, mujeres que edifican su casa, mujeres que te temen a ti, que honran a su esposo, que cuidan de sus hijos. Padre, bendice a cada joven de nuestra congregación. Amén. Bendice a cada adulto mayor, Señor. Que tu respaldo, tu fuerza y tu gracia sea con ellos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, recibe el honor, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel, no lo dudes. Dios está con nosotros. Amén. Y no importa lo que pueda hacer el hombre, lo que pueda decir el hombre, Dios ya ha establecido algo para sus hijos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos firmes, que nada nos mueva. Amén. Y bueno, pues estamos en este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la vida y las enseñanzas del Señor Jesús. Así es que quiero invitarte a que abras tus apuntes, tus cuadernos, que estemos meditando en lo que hemos estado aprendiendo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que la vida de Jesús la podemos organizar o distribuir en 9 periodos. De esos 9 ya vimos el primero, que es la preparación, el segundo, que es la inauguración, el tercero, que es su ministerio temprano en Galilea. Aquí vamos. De este ministerio temprano en Galilea
vimos tres aspectos. Número 1, su visita y rechazo en Nazaret. Número 2, Jesús en Capernaum. Y número 3, Jesús el gran maestro. ¿En cuál punto nos quedamos? El gran maestro. El gran maestro. Muy bien, el gran maestro. A ver, de lo que estuvimos viendo semanas pasadas, de este tercer periodo, ¿quién me dice cómo era Galilea? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Cómo era Galilea? ¿Qué tenía? ¿Cuántos habitantes había? ¿Si era famosa? ¿Si no era famosa? ¿No? ¿Ya se quedaron mudos? Ese examen oral, ¿eh? Ay, ya los caché. Dijimos que Galilea era una de 4 provincias, que era la más chiquita, pero que todo mundo quería visitarla. Tenía un mar que dijimos que no era mar. Lo del lago, pero pensé que es en Capernaum. Era un lago. Forman parte de lo mismo y Capernaum es como una ciudadcita, pero es, ajá, en Galilea. Bueno, entonces, dijimos que el Señor Jesús fue y visitó Nazaret, lo rechazaron, él se fue de ahí. ¿A dónde se fue después de estar en Nazaret? A Capernaum. En Capernaum estuvo predicando. ¿Cuál era la predicación básica del Señor Jesús? El arrepentimiento. Arrepentimiento y el reino. Pero empieza con arrepentíos, dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Muy bien. Vimos también algunos milagros de nuestro Señor Jesús. Dijimos que empezó llamando al discipulado de tiempo completo. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto 5 discípulos anteriormente, pero estos 5 discípulos siguieron a Jesús, pero volvían a sus trabajos, ¿verdad? Escuchaban sus enseñanzas y volvían a sus casas a pescar. Volvían a trabajar, volvían a checar. A ver, Viri, que si se pueden recorrer, por favor. Muy bien. Entonces, vemos, mis hermanos, cómo el Señor Jesús les llama a estos discípulos, pero a tiempo completo. Y les dice, hace un milagro. Dijimos que a través de este milagro el Señor Jesús está demostrando que Él, mira, ¿cuál es el pendiente más grande del ser humano? Sin hijos. Un ser humano sin hijos. ¿Cuál será el trabajo? Ok. ¿Y para qué trabaja? Para comer. Para vivir. Dinero. Para comer. Sustento. Para comer. Claro, ya por añadidura que los zapatitos, que el maquillaje, que la bolsita, que el carrito. Pero lo básico es la comida. Claro. Eso es lo básico. Entonces, el Señor Jesús, cuando hace este milagro de la pesca milagrosa, les está diciendo, yo voy a ser tu sostén. Mira, tú solo no pudiste pescar nada. Y eso que Pedro era un pescador bueno. No de esos, no sé cuántos hayan pescado. No. Yo en alguna ocasión con mi hermano fuimos a la presa y traían una cañita y luego mi tío le enredó ahí un gusanito, no sé qué cosa. No, mis hermanos, horas y los peces como que nomás rodeaban y veíamos a todo mundo que sacaban. No les voy a decir yo no, pero sí sacaban sus ¿cómo se llamarán? Carpas, morras. Sus carpas, sus mojarritos. No, nosotros nada. Nos fastidiamos. Creo mi hermano terminó aventando la caña por allá y jamás lo volvimos a hacer. Pedro no era de esos. Él era un pescador, sabía. Y aún con todo y eso, el Señor Jesús le da a entender, tú en tus fuerzas vas a tener limitantes. Pero si estás conmigo, yo te voy a proveer de todo lo necesario, empezando por lo básico, que es el alimento, ¿verdad? Entonces, después de esto, vemos como si los discípulos agarraran confianza y dijeran, Señor, yo te sigo. Yo te sigo, yo no tengo pendiente. Dice que dejaron la barca, las redes y la gran pesca, no dice que se hayan llevado. No dice, pero bueno, entonces ellos dejan todas las cosas ahí y siguen al Señor Jesús.
Después entramos al tercer punto, que es Jesús el gran maestro, y vimos características de las enseñanzas de Jesús. A ver, hermana Vicky, ¿cuál es la primera característica? El reino de Dios. Su mensaje principal. No, estamos en características. Hicimos todo un cuadro. A ver, Carlita, la primera. Fue el mensaje principal, que era arrepentimiento y reino de Dios. Ándele, a ver, ubíquenlo, es un cuadro, hermana. Osvaldo. Jesús enseñaba con autoridad. Ándele, hermano Hugo no lo tiene. Hermano Jorge lo tiene. No. No, Viri. Enseñaba con sabiduría. Ajá. Víctor, no. Enseñaba con gracia. Dice que le seguían milagros. La número 6. Enseñaba con parábolas. Con parábolas. ¿Qué más? Recorría muchas ciudades. Sí, ¿qué más? Tenía discernimiento de los corazones. Ándele. Tenía compasión de la gente. Ajá. Se preocupaba por sus necesidades físicas. Sí. Su enseñanza muchas veces causó Ira. Hasta ahí. Muchas veces causó ira o enojo. Dijimos que la verdad no peca, pero incomoda. Y más cuando no queremos ser corregidos, nos incomoda, nos molestamos. Oye, ¿a usted qué le interesa, metiche? ¿Verdad? Si es alguien de confianza, nos vamos y no nos importa. Si es una autoridad, pues nos aguantamos, pero por dentro estamos enojados. Es que no se meta. Aunque sea una verdad, nos puede incomodar. Entonces el Señor Jesús, hablando de arrepentimiento, dijimos que para arrepentirnos necesitamos entender de qué me voy a arrepentir. Porque hay gente bien obediente y usted le dice, arrepiéntase. Sí, Señor, arrepiento, pero ¿de qué? Hay que estar bien claros qué hicimos mal. Entonces, cuando la gente reconocemos lo que hicimos mal, implica muchas veces esa ira, esa vergüenza. A veces por vergüenza dice uno, mejor aquí me lo callo y que nadie sepa. El problema es cuando sale a la luz. Bueno, entonces, dijimos también que dentro de las enseñanzas del Señor Jesús, a ver, déjenme saco por acá mi acordeón. Dijimos, Jesús, el gran maestro, y de el gran maestro, sale otra llave que vamos a ver esto en el tercer punto de Jesús el gran maestro. Número 1, características, ¿verdad? De su enseñanza, ya lo vimos, ya lo anotamos, ya lo que acabamos de leer. Número 2, el reino de Dios, el reino de Dios. Vamos a entrar a ese punto de el reino de Dios. Ajá. Puede ser, no sé cómo lo hayan anotado, características inciso A, inciso B sería el reino de Dios. O si pusieron características número 1, el número 2 sería el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es eso del reino de Dios? Miren, la Biblia, los evangelios, el evangelio en sus 4 expositores nos habla del reino de Dios, y el reino de Dios para acá y el reino de Dios para allá. Incluso nosotros a veces apropiamos un lenguaje, vamos a llamarle religioso, un lenguaje cristiano, un lenguaje evangélico, un lenguaje de Dios, y adoptamos palabras que a lo mejor no alcanzamos a entender. Una de ellas es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Participe. ¿Dónde vive Dios? Donde vive Dios. ¿Qué más? Donde reina Cristo. Donde reina Cristo. Cielo. El cielo. ¿Qué más? Donde la promesa que tenemos para el día de mañana. La promesa de vida eterna. Ajá. Ajá. Bueno, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Ajá. Ok. Todos tienen parte de razón. Pero me gustaría que tengamos un concepto bien claro de qué es eso del reino de Dios. Porque el Señor Jesús llegó y empezó su ministerio diciendo, arrepiéntanse. Sí, me arrepiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, dice Mateo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de Dios está cerca. Porque el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, implica
para estar dentro de ese reino que yo me arrepienta. Si no me arrepiento, no puedo formar parte de ese reino. El reino de Dios, mis hermanos, era la principal predicación del Señor Jesús y también de Juan el Bautista, junto con el arrepentimiento. Era su principal predicación. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa? El reino de Dios, número 1, es cuando nos sometemos a su autoridad. Ay, perdón. Nos sometemos, someterse a su autoridad. ¿A cuál autoridad? A la autoridad de Dios. Les voy a dar unas citas. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso 24. Otra, ¿sí? ¿Esa es donde viene lo de la autoridad? Ajá, que implica someterse a la autoridad de Dios. Otra es Colosenses, capítulo 1, versos 12 y 13. Y por último, Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Le voy a pedir a Osvaldo que busque Primera de Corintios. Viri, por favor, Colosenses, y hermana Vicky, Apocalipsis. Estamos intentando esclarecer qué es y qué significa el reino de Dios. En este primer punto dice, es cuando nos sometemos a su autoridad. Y aquí hay dos palabras claves. Número 1, someterse. Y número 2, autoridad. Sí. A ver. Hermano, quien lo tenga, vaya leyendo, díganos cuál es, ¿sí? Corintios 15, 24. Después el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y potencia. Ajá, fíjense, aquí habla de suprimir toda autoridad, toda potencia, aún en el mundo exterior. Habla de la autoridad de Dios gobernando aún en las otras autoridades. Esto ya es parte de los últimos tiempos. Vamos a otra porción. Colosenses 1, 12 y 13. Uh-huh. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Amén. ¿Qué más es el reino de Dios? Es, como alguno de ustedes mencionaba, donde gobierna Cristo. Y nosotros, mis hermanos, como seres creados, necesitamos someternos a alguna autoridad. Inconscientemente, quiero decirte que antes de que tú permitieras que Cristo gobernara tu vida, tú ya tenías quien la gobernara. ¿Sí sabes quién gobernaba antes tu vida? El diablo. Él era quien gobernaba, y el ser humano tiene la necesidad de sujetarse a una autoridad. Sí. Nada más que la gente no nos damos cuenta y decimos, yo mando. Y cuando nos presentan el evangelio, yo quiero andar obedeciendo al pastor. No estás obedeciendo al pastor, estás obedeciendo a Cristo. Y te estás sujetando a Cristo. Porque antes también había quien te gobernaba y nos daba a veces por donde nos gusta, los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces uno sentía que mandaba en su vida, pero no es cierto, éramos esclavos del pecado que practicábamos. Entonces, en esta porción de la palabra dice que Cristo nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos trae a su reino. Nos somete a su reino, pero voluntariamente. Cristo nunca nos obliga a nada. Siguiente lectura. Apocalipsis 11, 15. Uh-huh.
El séptimo ángel tocó la trompeta, y sonaron grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Igual vuelve a hablar de todas esas autoridades que puede haber en el mundo secular, que cuando Cristo venga en su segunda venida, todo va a ser sometido a Él. Me voy a adelantar un poquito. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y empieza a explicar del reino de Dios, enseña con ejemplos para que la gente vaya entendiendo de qué se trata ese reino. Y en una de sus parábolas, el Señor Jesús enseña acerca del trigo y la cizaña. El trigo es parte del fruto que Dios va a recoger, y la cizaña es parte del fruto del mundo que Dios va a desechar. ¿Cuándo? Hasta que Cristo venga. Mientras, pudiéramos decir que no sabemos quién es trigo y quién es cizaña. Yo tengo que cuidarme, honrar a Dios, temerlo para hacer un trigo genuino, porque el trigo y la cizaña se parecen. Son espigas que se parecen. Y dice en la parábola, no arranquen la cizaña, déjenlos que crezcan juntos. Y en su momento yo los voy a separar. Entonces, en ese tiempo, el reino de Dios se va a establecer por completo en el fin de los tiempos. Pero nosotros, al recibir ya a Cristo en nuestro corazón, ya somos parte de ese reino. Yo no puedo esperar, por ejemplo, he oído anteriormente, muchas veces oí de personas ya adultas en el evangelio, viejitas, que decían: ay, yo ya quisiera morirme y estar en la presencia del Señor, como ya descansar. Y aprendí, mis hermanos, en la clase de los hebreos, que Dios nos hace descansar desde ahorita. Porque anteriormente nuestros problemas, estábamos comiéndonos las uñas, y ahora ¿cómo le voy a hacer, Viri? No tengo para el carro. Ay, Chavo, ¿qué vamos a hacer si el niño se enfermó? Ay, Osvaldo, ¿cómo? Es que ahí andan los pandilleros. Y está uno con esa angustia. Ahora en Cristo siguen los pandilleros, sigue el niño enfermo, siguen los problemas, las necesidades, pero ahora estamos en Cristo. Y ese es un descanso que yo no necesito morirme para disfrutar y descansar en Dios. Yo tengo que dejar que Él gobierne en mi vida y yo mire, tranquilo, no pasa nada. Oye, pero sí pasa. Sí, pero antes yo peleaba solo, ahora ya no. Ahora tengo quien pelee por mí. Yo nomás me someto a la autoridad de Cristo y Él sabe lo que hace en mi vida. ¿Qué más podemos decir del reino? El reino llega cuando Dios demuestra su poder. Mateo, les voy a dar algunas citas, Mateo 10 del 7 al 8 y Mateo 12, 28. ¿Mateo también? Ajá. 12, 28. Mateo 10, 7 y 8 y Mateo 12, 28. Este punto dice, el reino llega cuando Dios demuestra su poder. Muchas veces la gente podría decir, y vimos el reino de Dios, o el reino de Dios se acerca. Dijimos que una forma es someterse a la voluntad y a la autoridad de Dios, y otra forma en la que se usa este contexto del reino de Dios es cuando Dios demuestra su poder. Ajá, cuando Dios hace milagros, dice la gente, el reino se ha acercado, el reino de Dios está aquí, su gloria, su presencia, su voluntad está aquí. ¿Quién tiene por ahí Mateo 10? A ver, hermano, por favor. 7 y 8. Sí. Y yendo a predicar, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios,
De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. ¿Te fijas? Dice, el reino se ha acercado, vayan y prediquen, pero no nada más es, ay, el reino ya llegó. ¿Y cómo lo sé? Sanen a los leprosos, ¿qué más? Sanen enfermos, Sanen a los enfermos. leprosos, resuciten muertos. Resuciten Echen afuera muertos. demonios y dar de gracia lo que recibimos de gracia. Fíjate qué bonito en este punto de que se manifiesta el poder de Dios. Ese renglón, todos nos sorprendemos o nos sorprenderíamos si un muerto resucita. ¿A poco no? Sí, A mí no wow. me ha tocado verlo. Pero imagínense que estamos en el funeral y ahí está la viuda llorando, ay, mi marido, y de repente se levanta el marido. No, le metes otro trancazo, ¿no? Nada de que mis hermanos sería sorprendente. Sí, claro. Un leproso, bueno, en la actualidad me parece ya está erradicada la lepra, pero alguna enfermedad terminal y que el Señor levante a alguien, para todos sería sorprendente. Pero el último punto, dad de gracia lo que recibisteis de gracia. Fíjate que es parte de muestra del poder de Dios. Porque el ser humano nacemos la mayoría en esta tendencia egoísta. No, esto es mío, y es mío, y es mío. Oye, ¿qué crees? Que esto es una oportunidad, están dando despensas. Ay, no, ni le digas a la vecina. Mejor vayan todos por la despensa. Mío. Pero dice ahí que parte del reino de Dios en nuestra vida y predicándoselo a los demás es aún dar de gracia lo que ya recibimos de gracia. Claro. ¿Quién tiene la otra cita por ahí? Yo. A ver. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Ajá, ¿se fijan? Si yo expulso demonios, el reino de Dios ha llegado y está entre vosotros. Es otra connotación en la que podemos decir qué es el reino de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, número 3. El reino de Dios es donde Dios el reino de Dios es donde Dios revela su gloria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12. Y Mateo, capítulo 16, versos 27 y 28. Dijimos, el reino de Dios es donde se revela o se manifiesta su gloria. Quiero diferenciar esto. El poder de Dios no es igual que la gloria de Dios. El poder de Dios habla de esos milagros, de esas señales, de lo que leímos, resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar, etcétera. Pero la gloria de Dios es otro concepto que vamos a ir viendo en esta cita. Sí. El poder de Dios son las señales de Dios, Ajá. no es la gloria de Dios. Ajá. El poder de Dios son las señales y la gloria, vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Quién tiene segunda los Corintios 3:18? Yo. Ajá. Bueno, tú, Carlos, tú. Uy, ya. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ajá. Fíjate cómo la gloria de Dios aún resplandece en nosotros e implica el que podamos ver a Dios cara a cara. Hasta ahorita nadie ha visto a Dios jamás. Pero va a llegar ese tiempo en el que podamos estar ahí en su misma gloria delante de Él. Ajá. Tesalonicenses 2:12. ¿Quién lo tiene por ahí? Yo también. Tesalonicenses yo lo tengo. A ver. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna,
pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Amén. En su reino y gloria, con una vida digna, sin tacha, sin señalamiento, sin acusación, para que tengamos parte en su reino y en su gloria. Víctor, Mateo 16, 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Amén. Hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre, al Señor Jesús, en su segunda venida, y habla de esta gloria que es la presencia de Dios, es su imagen. Entonces, ¿qué es el reino? Te voy a dar una cita bíblica que pudiéramos decir que es la definición bíblica del reino. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Acuérdate que estamos hablando de el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué nos enseña Jesús del reino? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entonces definirlo y comprenderlo? ¿Estamos ahí en Romanos? A ver, Víctor, ¿qué dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Dice, el reino de Dios no es ni comida ni bebida. O sea, no es los afanes de la tierra, no es las necesidades de la gente. No, el reino de Dios no es un carro, no es que seas prosperado, que tengas negocios y empresas, y no es eso. Sí. El reino de Dios no es el convivio del domingo. También no es es ese momento, es bueno, es agradable, pero eso no es lo principal. Y continúa cuando dice, ¿qué es? 14, 17. Cuando dice no es comida ni bebida, se refiere a esas necesidades del ser humano muy terrenales. ¿Y qué dice? Eso no es. Y continúa diciendo, lo que sí es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, las cosas que no se ven. A ver, enséñame la justicia. Enséñame el gozo. Puede manifestarlo. Manifestamos justicia, manifestamos gozo, manifestamos paz, pero enséñame la paz, sácala y enséñamela. No, el reino de Dios son cosas celestiales que solamente Dios nos provee y que podemos sí manifestarlas en la medida que estamos sometidos a ese reino. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6. Amén. Versos, bueno, no les digo, ahí quédense. Mateo 6. Y díganme por favor, ¿cuántos se saben el Padre Nuestro? Amén. A ver, ayúdenme a recitarlo, a más o menos como usted se lo haya aprendido, porque luego trae ahí unas variables, ¿sale? A ver, dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ya ven, se los sabía mucho, hijo. No, me faltó ese último pedazo. Bueno, más o menos así decíamos. Sí, bueno. A ver, ahora sí, acompáñenme a Mateo capítulo 6, verso 10. Verso 9. Ajá.
Ajá. Dice, vosotros pues oraréis. Así, ¿quién está hablando ahí? El Señor Jesús. Y fíjate, ¿de qué estamos hablando? De la oración. Del Padre nuestro. Del reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. Estamos diciendo qué es el reino de Dios. Esta cita de Romanos es como la definición bíblica. Pero en mi opinión, una forma bien sencilla de entender qué es el reino está en el Padre Nuestro. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí vamos bien. Verso 10, venga tu reino. Venga tu reino. Le estamos diciendo, Señor, que venga tu reino. Que se acerque. ¿Y qué es eso? Pues que se haga su voluntad aquí, no solo en la tierra, aquí en mi vida. Venga tu reino, venga tu autoridad, venga tu gobierno a mi vida y hágase en mí tu voluntad. Eso es el reino. Someterme yo a la autoridad de Dios. Y la pregunta del millón es, ¿cuántos ya estamos en el reino de Dios? Amén. ¿Ya dejamos que Cristo gobierne nuestra vida? ¿Te has dado cuenta que ya no mandas tú? Que cuando te hacen enojar, hasta te muerdes la lengua. Ay, como que tú solo te acuerdas y dices, nomás porque ahora soy de Cristo. El otro día jugando, ¿quién fue? Que estaba jugando con Iker. No me acuerdo cómo estuvo. Alguien lo vaciló, creo que en los bautizos. Creo fue Carla, o no sé quién, que el niño venía y parecía que se caía, no sé quién. Iker es un niño chiquito de 5 años. Y parecía que se caía. No, ¿de cuántos, perdón? De 6. Es un niño chiquito de 2 años, ¿no? Está muy chiquito, ¿no? Bueno. Y venía el niño y algo le dieron y parecía que se caía y ya por fin acomodó lo que le habían entregado y alguien, no me acuerdo quién le dijo, ay, te andas cayendo, parece que andas borracho. Y que se ofende el chiquillo. De 6 años se ofendió. No, si yo soy de Cristo. Esa fue su contestación. Mi hermano, ¿le ha pasado que usted diga, no? Ay, mira, Poncho, ahí andan unas muchachas bien guapas. No, ¿qué pasó? Yo soy de Cristo. Hugo, hermano, venga. No, hermano, no le va a decir, oye, Hugo, ven. Mira, tú le dices al patrón esto y yo te cobro. ¿Qué pasó? Yo soy de Cristo. Va. Oye, mira, Elías, ahí andan el montón de chiquillos. Vamos a decirles hasta lo... No, yo soy de Cristo. Mi hermano, otra vez te pregunto, ¿seguro que eres de Cristo? Mira, puedes decir para que no te sientas comprometido. Ahí la llevo. Estoy en un proceso. Estoy entrando. Estoy en el proceso. Estamos en el proceso, mis hermanos. Estamos en el proceso de manifestar que pertenecemos a ese reino donde ya no mando yo. Te dije que aparentemente el ser humano cree que él manda, pero ciertamente somos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Y ahora estamos empezando a dejar que Cristo nos gobierne. Que Cristo se manifieste en nosotros. Eso es el reino. Voy a hacer una pausa. Le voy a pedir a mi hermano Hugo si me regala un chorrito de agua, por favor. Mira, acá está la botella. Es usted muy amable. Muchas gracias. Bueno, entonces, estamos viendo qué es el reino de Dios. Mire cómo tomo agua. Mire, en el Evangelio vamos a encontrar 2 frases. El reino de Dios y el reino de los cielos. En Mateo va a encontrar usted el reino de los cielos. Todo lo que vea que Jesús habla dice el reino de los cielos. En Lucas y Marcos va a encontrar el reino de Dios. Se refieren a lo mismo. Pero, a ver quién se acuerda, ¿para quién fue escrito Mateo? Para los judíos. Para los judíos. Los judíos no dicen Dios así nomás.
Como ahora en la actualidad los muchachos, los jóvenes se sorprenden. Oh my God. Oh my God. Que dicen, oh mi Dios. No. Esa es una payasada para los judíos, andar trayendo a Dios para acá y para acá. Ay, mi Dios. Wow, qué sorprendente, mi Dios. No. Es como cuando dicen que traes a Jesús en la boca. Ándele, eso para ellos es una falta de respeto. Tan es así que aún Mateo, cuando escribe su versión de la vida de Jesús, no pone el reino de Dios. Porque ellos lo ven como usar el nombre de Dios en vano. Ellos no dicen Dios, no dicen Jehová. Ellos usan una palabra que se llama Yahweh o Yahvé, pero esa palabra es una palabra compuesta que usan para hablar acerca de Dios. Porque no dicen Dios y no lo dicen ni para escribir en el Evangelio. Por eso en Mateo van a encontrar el reino de los cielos y en Marcos y Lucas van a encontrar el reino de Dios, pero es lo mismo. ¿Sale? Muy bien. Bueno, su significado. Ok, Jesús, mis hermanos, no nos definió exactamente esto es el reino. A veces nosotros queremos, ¿qué es el agua? Ah, pues H2O. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y mira así, y que es en sólido, líquido y gaseoso, y que este es el hielo, y acá se evapora, y así queremos que nos explique. Jesús no nos dejó una definición. Ah, miren, esto es el reino, para que si les pregunto, no, pero nos dio muchos ejemplos. El reino de Dios en la Biblia se refiere al reinado activo de Dios en el hombre y en el mundo. ¿A qué se refiere el reino de Dios? A ese reinado activo de Dios en el hombre y en el mundo. El reino de Dios activo en el hombre y en el mundo. Lo que sí nos dijo Jesús es que su reino no es de este mundo. Eso sí nos lo dejó muy claro cuando al Señor Jesús le preguntaban, bueno, ¿y cómo es tu reino? ¿Cuál es tu reino? O ¿qué nos puedes decir del reino? El Señor Jesús dice Juan capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Los ángeles, mis hermanos, acatan, hacen la voluntad de Dios. Te voy a decir algo, incluso los demonios acatan. Cuando el Señor Jesús venía a libertar a algún enchamucado, se presentaba, sal de él, sal fuera. Y los chamucos se iban. No le andaban diciendo, ay Jesús, pero ¿por qué? Si yo aquí estoy bien a gusto. Mira, este endemoniado, nomás vieras cómo me consiente. No, hombre, se la pasa cheleando, viendo pornografía, más diciendo, estoy tan a gusto. ¿No le dijo? Obedeció y se fue. El espíritu de adivinación, igual, viene los discípulos y le echan fuera y el chamuco se fue. Ay, pero enséñale usted a un cristiano. Simplemente nos sugiere, hermano, siéntese aquí. Ay, no, aquí me da el sol. Hermano, ¿nos puede ayudar? Vamos a hacer el aseo. Ay, pues ni en mi casa barro. Mis hermanos, por ahí dijo un predicador, a lo mejor sería más fácil discipular demonios. Es increíble, pero en el reino de Dios los ángeles acatan. Nosotros estamos en ese proceso de a una voz, sí Señor, yo lo hago.
O ya no necesitamos que nos diga, bueno, implica que nos diga y que nosotros obedezcamos. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Él gobernando en nosotros. Y dijimos, el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios en la Biblia se refiere a ese reinado activo. Y también habla del reino como para entrar en ese reino. Marcos 10:23. Marcos 10:23. Dice, habla acerca de entrar en el reino. Víctor, ¿lo tienes? A ver, ¿qué dice? Entonces Jesús, mirando en derredor, les dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Sí, 9 y 10, ¿sí? No, 10:23, dijo, ¿no? Ay, perdón, a ver. 10:23. Ajá, no, ya, hasta ahí, 10:23. Fíjate, dice, cuán difícil entrará algún rico en el reino, como si fuera a entrar a un lugar, sí. Es como el de, no es fácil que pase un camello por debajo de una aguja que un rico llegue al reino de Dios. Ajá, fíjense, ahorita que menciona a mi hermano, habla el Señor Jesús igual del reino y nos da ejemplos y habla de este joven rico. Y le dice al joven rico, viene el joven y le dice, yo quiero seguirte. ¿Qué me falta para entrar en el reino? ¿Qué me falta para ser salvo? Y le dice Jesús, le dice el muchacho, porque yo conozco los mandamientos y todos los he cumplido. ¿Qué me falta? Y le dice Jesús, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que el muchacho se fue como triste, porque era muy rico. A lo mejor si nomás hubiera tenido una casa, bueno, pues vendo la que... No, como era muy rico, se puso muy triste y se fue. Y Jesús les dice, es más fácil que entre un camello por el ojillo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no está diciendo que en el reino de los cielos no va a haber ricos. Para que si usted empieza a tener su lanita, vaya juntando. sí, júntela, no es malo. Compártame. No es malo, mis hermanos. No quiere decir que en la presencia de Dios no va a haber ricos, que todos van a ser pobres. No. Lo que está, fíjate, añade ese pasaje y dice, porque lo que para el hombre es imposible, o sea, que un camello pase por una aguja, para el hombre es imposible. Pero para Dios todo es posible. Para Dios es lo que está enseñando, que para Dios todo es posible hasta que un rico pueda entrar en el reino de Dios, que un rico pueda desprenderse. Bueno, estamos viendo entonces el reino y quiero compartirles algo bien importante del reino. Si tú ya entraste a este reino, bienvenido. Aquellos que ya se bautizaron, creo que todos ya están bautizados, excepto los niños. Pero quiero hablarte de algo que se llama exigencias del reino. Exigencias del reino. Y es que el gobierno del reino de Dios nos exige, nos demanda. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que hemos dado pasos de obediencia, qué bueno que estamos caminando, pero nos demanda. Por eso dice la palabra que el reino es de los valientes, porque no es fácil. Dice que el reino es de los violentos, que arrebatan el reino. Una persona valiente, una persona violenta, no se va a quedar, ay, sí, el reino, ay, sí, ahí está. Aparte de pasiva floja, ¿verdad? Ay, pues que venga el reino. No. Dice que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, el reino de Dios tiene exigencias. Número 1, obediencia y sumisión.
Esta es una exigencia del reino. Obediencia y sumisión. Yo no entendí omisión. Obediencia y sumisión. Te voy a dar unas citas, no las vamos a leer ahorita. Mateo 6:33, o bueno, mejor sí, es que yo vengo a hablarte de la Biblia, ¿verdad? ¿Mateo qué? Mateo 6:33 y Marcos 9:47. Sí. Bueno, te voy a dar las demás para enfocarnos en las citas. Siguiente exigencia, te voy a anotar resumido, práctica, pero tú por favor registra en tu cuaderno no solamente conocimiento, sino práctica. Esa es la siguiente exigencia. No solamente conocimiento, sino práctica. Y la cita bíblica es Mateo 5:20. Entonces es la voz, ¿verdad? Como quien dice. Ajá. Y número 3, la tercera exigencia, es más valioso que todo y vale la pena sacrificar cualquier cosa. Yo te voy a anotar aquí sacrificio, en resumen. Te repito, es más valioso que todo y vale la pena sacrificar cualquier cosa. Cita bíblica, Mateo 13, 44 al 46. Muy bien. A ver, entonces, citas. Hermana Vicky, ajá, Marcos 9:47. Víctor, Mateo 6:33. Carla, Mateo 5:20. Y Osvaldo, Marcos 12:34. No les dije ese, ¿verdad? No, Marcos 12:34 no se los dije. Bueno, anótenlo, pero no sé, no me acuerdo. Bueno, ahorita lo leemos. Mejor lo omitimos y vamos, hermano Osvaldo, Mateo 13, 44 y 46. Ahorita les digo en cuál va. La primera es Mateo 6. 6:33. A ver, ¿quién tiene? Yo. ¿Ya la que te dijo qué? No, me falta decir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ajá, es Mateo. Mateo 6:33. Ajá. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Esto es en el primer punto, obediencia y sumisión. Primero el reino, no primero mis necesidades. Primero el reino y todo lo demás va a ser añadido. Ahorita mismo tú pudieras estar descansando, trabajando horas extras, paseando en el centro, viendo una película, pero estás poniendo primero el reino de Dios. Lo demás va a ser añadido. Dios lo va a añadir. A ver, Osvaldo, ¿querías decir algo? No, ya lo encontré. Sí, permítame. No, hermano. Marcos. Sí. Marcos 9:47. ¿Sí? Y si tu ojo te sirve de tropiezo, sácatelo. Mejor es que entres en el reino de Dios tuerto que teniendo 2 ojos, ser arrojado al infierno. Mi hermano, es que el pecado entra por nuestros sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Y dice el Señor Jesús, tu ojo te es causa, porque acuérdate lo que dijo Adán cuando viene Dios en el huerto de Edén después de la caída y le dice, ¿qué pasó? Y Adán no dijo, Señor, perdóname. No, yo no fui, fue la mujer. Hay gente que dice, yo ni quería, Señor, pero estos ojos que no me... Sácatelo. ¿Se va a sacar usted el ojo? No. Domínese. Domínese. No ande viendo lo que no debe ver.
Domínese. Siguiente cita, ¿quién la tiene? 5:20 yo. A ver. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ajá, fíjate, aquí nos habla de que no es solamente conocimiento. Los fariseos tenían un amplio conocimiento de las escrituras, pero no lo practicaban. Por favor, alguien, búsqueme la de Marcos 12:34. A ver, Víctor lo busca. ¿Marcos qué? 12:34. Va en este punto. Ajá. 12:34. Sí. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía más a hacerle preguntas. Ajá. Cuando le contesta con sabiduría, con sensatez, con conocimiento, fíjate lo que Jesús responde. Pues no estás lejos del reino, pero no le dijo, ya estás en el reino. No basta el conocimiento. No basta, yo ahorita te puedo dar toda una enseñanza y tú anotar y registrar y saliendo de aquí, hacer otra vez todo lo contrario. No basta que estemos en la clase. Es necesaria la práctica. ¿Eso es cuando hablan de los 10 mandamientos? Sí, en ese caso. Sí, también, ajá, así es. A ver, hermano, ¿qué cita le tocó? Mateo 13, 44 y 46. Ajá. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que encontrándolo un hombre lo esconde y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, la perla de gran precio. Hasta También, sí. ¿Al 46? Perdón, sígale, hermano. Disculpe. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 47. Hasta ahí. Sí. Ok, fíjense, dice la palabra de Dios que el reino es como aquel hombre, esta ya es una parábola, que encontró un campo con un tesoro, un gran tesoro. Imagínese que usted tiene su casita, como sea del Infonavit, se la heredaron, la compró, lo que sea, pero tiene su casa. Y usted por ahí escarbando, a lo mejor mi hermano Jorge, que luego van y llevan la composta, encuentra un tesoro. No más encontró una moneda de oro y escarba. Aquí hay más. Dice que lo tapa, se va a su casa, vende su casa, que le heredaron del Infonavit o de lo que sea, la vende y va y compra ese terreno. ¿Por qué lo compró? ¿Por qué se deshizo de su casa para comprar ese terreno? Por lo que encontró. Y dice, ese tesoro vale más que mi casa. Ese tesoro vale más que mi familia. Ese tesoro vale más que mi trabajo. ¿Cuál es el tesoro? Cristo. Cristo. Por eso, mis hermanos, en el caminar con Cristo vamos desatando nudos. ¿Verdad? A lo mejor el domingo no, es que el domingo era el día que yo me iba al parque con mi abuelita y hermana. Pues llega un punto en que desata usted ese nudo y dice, es que este tesoro es mayor. Dijo Víctor, mejor el lunes. Pues yo no sé qué día pueda ir después, pero este es un día especial. Y yo voy a, por eso la tercera exigencia, sacrificio. Yo voy a dejar lo que sea porque encontré un tesoro mayor. El reino de Dios, mis hermanos, tiene exigencias. El reino de Dios habla de someternos a la voluntad de Dios. El reino de Dios se manifiesta. El reino de Dios se demuestra aún en el poder de Dios, en milagros, en señales. El reino de Dios ya llegó a nuestra vida. Nosotros ya somos parte, somos ciudadanos de ese reino. ¿Qué tenemos que hacer? Manifestar. Amén.
Y bueno, pues la verdad es que yo quería terminar todo el tercer punto de Jesús el Gran Maestro, pero no nos fue posible. Vamos a dejarle aquí, ya terminamos el punto del reino de Dios. La próxima semana estaremos hablando del Sermón del Monte y espero terminar también con las parábolas, para cerrar este tercer periodo de la vida de Jesús, ministerio temprano en Galilea. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. ¿No tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Qué bueno. Yo tampoco. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, porque amplías nuestro conocimiento, pero sabemos que quieres más. Que en tu reino hay exigencias, Señor, y nosotros queremos asumirlas. Queremos comprometernos contigo, no en este lugar, no solo en estas 4 paredes, sino saliendo en mi vida diaria, Señor. Ayúdanos a tener como el ejemplo que les mencionaba de Iker, esa convicción y decir, yo soy de Cristo. Yo vivo por Cristo, yo estoy para agradar a Cristo y mi vida ya no es la misma porque ahora Cristo vive en mí. Ayúdanos, Señor, a manifestar tu reino en nuestra vida a donde quiera que vayamos. A ti el honor, la gloria, la alabanza y que lo que hemos aprendido quede en la práctica en nuestro diario vivir. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Mis hermanos, bendiciones a aquellos que nos ven, nos escuchan. Los esperamos la próxima semana. Bye.